Siempre la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 3, verso 14 al 17. Escuche las palabras del anciano Pablo el apóstol, dirigiéndose al joven Timoteo y, por supuesto, para toda la iglesia en todo el mundo y en todas las épocas. Pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quién aprendiste, ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que es por la fe que hay en Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Jesús, en Cristo Jesús, perdón. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Palabras que el Espíritu Santo nos dice, porque quien habla aquí es el Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo. Tome nota que le dice al joven pastor, tú debes de persistir, de perseverar en lo que aprendiste y que fuiste persuadido. No lo persuadió una persona, sino Dios mismo a través de su palabra, sabiendo de quienes aprendiste. Se refería a su madre y también a su abuela, que eran creyentes. Dice el verso 15, ya que desde niño conoces las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Cristo Jesús. Y luego dice Pablo, toda la escritura, hablando del Antiguo y el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. O sea, la escritura está llena de bendiciones porque es la misma palabra de Dios. Cuando leemos los escritos del Antiguo Testamento, especialmente los Salmos, por ejemplo, abundan las referencias a la palabra de Dios. Hombres como el salmista David, el rey de Israel, un hombre que Dios usó mucho, él hablaba mucho de la Biblia, de la palabra de Dios, la Torá en aquella época y los escritos de los profetas. Hoy contamos con el Antiguo y el Nuevo Testamento, nosotros y toda ella, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es inspirada por Dios. Realmente es asombroso que Dios siempre esté hablando a los pecadores. Él no se calla, no está en silencio, nos habla de diversas maneras, habla a los seres humanos. Y lo más asombroso es que insiste en hablarnos a nosotros, que a veces ni queremos escucharlo, pero Él sigue hablando. O sea que Él en su gracia habla a nuestros corazones para que reflexionemos y llegamos a un alto en nuestra vida. En el Salmo 19.1, o sea en el 19.1 al 6, hay unas palabras maravillosas. Ahí dicen, los cielos cuentan la gloria del Señor y el firmamento, la obra de sus manos. O sea, Dios ha hablado a la humanidad de diversas maneras. Ha hablado a través de la creación. Por eso David dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y lo demás, las estrellas, el diseño de todo, habla de la mano maravillosa del Señor. Él creó todas las bellezas del universo
Y ese es un mensaje permanente para todos los seres humanos, de que hay un Dios vivo, hay un Dios real que creó todas las cosas, y Él nos habla, nos revela su grande potencia, su deidad, como dice el apóstol Pablo, a través de la creación. ¿Qué vemos en los cielos? Bueno, vemos la sabiduría de Dios, su poder y gloria se ven en esa creación maravillosa, en toda la creación, los cielos y la tierra. Por ejemplo, la ciencia está estudiando siempre las leyes naturales. El gran problema es que deja a un lado a Dios, o sea, deja fuera a Dios. Son raros los científicos que en la investigación del universo toman en cuenta a Dios y lo que ha revelado en su palabra, pero son muy pocos. De manera que mucha gente, algunos científicos y las personas, todas las personas tenemos inteligencia para observar, pero vemos las cosas y no las tomamos en cuenta. El problema esencial es que no queremos oír a Dios. Por eso es que los hombres se fabrican sus propios dioses, un propio ídolo, porque el ídolo se acomoda a sus deseos, a sus antojos, mas el Dios que se revela a los hombres es un Dios justo, bueno, sabio, maravilloso, y Él quiere lo mejor para nosotros, pero eso sí, Él exige de nosotros porque nos creó capaces de escuchar a Dios. La verdad es que la gente está viendo las obras de Dios, pero no quiere saber nada de su Creador. Disfruta de las bendiciones de Dios, pero no quiere nada de Dios. Ciertamente que las maravillas de Dios están ahí ante nuestros ojos, pero la dureza de nosotros no queremos entender ni pensar en el Dios que ha hecho todas las cosas. Como dice un escritor, todo el día y todas las noches es la voz de Dios hablando a los hombres, pero los hombres no quieren escucharle. La creación habla, como dice otro escritor, habla en un lenguaje universal. Por esa razón todos los humanos somos responsables delante de Dios. Recuerde esto. La naturaleza le predica, como dice un pensador, 1000 sermones a la humanidad cada momento. Pero como los seres humanos hacemos oídos sordos a la voz de Dios, entonces no escuchamos al Señor. O sea que todos los seres humanos, no importa quiénes sean, la cultura, la raza, la posición social, todos están perdidos y por una sola razón, porque no quieren oír a Dios. No pueden alegar en el día del juicio que no lo escucharon. Ahora quiero hablar del tema que me ocupa hoy, que la Biblia es la revelación de Dios, del Dios viviente al ser humano. Es decir, dicho en otras palabras, la Biblia es la revelación del Dios viviente en forma escrita. Es el verbo escrito. Dios se dio a conocer, dije, a través de la creación. Se reveló a través del verbo hecho carne, encarnado, Jesucristo, su santo Hijo. Nos reveló quién es el Padre, cómo es el Padre, y nos reveló su grande amor y deseo de salvarnos a nosotros. Pero también nos deja el verbo escrito, la Santa Biblia, la palabra de Dios. Esta es una revelación personal de Dios para todos nosotros. En la Biblia no solo se revela la omnipotencia, la omnisciencia de nuestro Dios, todo eso, pero también nos dice con claridad qué es lo que debemos hacer. Por ejemplo, al ver el Salmo 19, podemos preguntar, ¿qué es la Biblia? Fíjese bien, usando las palabras de la Biblia, ¿qué es la Biblia? ¿Es un libro cualquiera? No. ¿Es un libro que lo inventó algún religioso en una época? No. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? Mire, según el Salmo 19, la Biblia es la perfecta ley. No hay error en la Biblia. Ya sea en cuanto a hechos históricos, como dicen los grandes estudiosos de la Biblia, o verdad espiritual. Por supuesto, la Biblia narra las mentiras de los hombres, también como las mentiras del diablo, pero el mensaje total de la Biblia es la verdad divina, la revelación de Dios.
Dice que el salmista dice, el testimonio del Señor es fiel. La palabra de Dios no cambia, es firme y es permanente. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. O sea que el testimonio de Dios al hombre es un Dios que ama a la humanidad. Y este testimonio de su palabra o revelación en su palabra, Él está diciéndole al ser humano qué es lo que quiere del hombre. Y ese testimonio es fiel. También dice el salmista David que el precepto de Dios es recto. Precepto significa estatuto, reglas para la vida diaria. Algunas reglas son equivocadas, pero la palabra de Dios es recta, no se equivoca. O sea que obedecer la palabra de Dios trae bendiciones diariamente a la persona. Eso lo dice en toda la Biblia. El mandamiento de Dios, dice el salmista David, es puro, es puro. Los libros sagrados de algunas religiones pueden ser muchas cosas, pero nunca son puros. Pero la palabra de Dios es pura, incluso cuando se refiere al pecado. Nada en la Biblia, bien entendida, puede conducir a una persona al mal. Siempre lo conduce al bien. Dice la palabra que también la Biblia produce temor puro en el corazón. Es decir, este libro purifica el corazón, purifica el alma, transforma el interior de las personas. Toda persona que estudia la Biblia con reverencia es grandemente bendecido. El salmista lo dice. La palabra de Dios produce reverencia hacia Dios. O sea que temer a Dios limpia a la persona. La persona que adora al Dios viviente lo dignifica. Es decir, la adoración verdadera al Dios viviente lo dignifica, pero la idolatría lo degenera. El estudio de la Biblia produce juicios verdaderos, dice el salmista David. Las evaluaciones de Dios respecto al hombre, dice un escritor, y las cosas son verdad. Él conoce todo completamente. Entonces vale la pena que el cristiano crea lo que Dios dice y que no depende de su propia evaluación. Cuando uno empieza a ver las cosas conforme nuestros propios conceptos o anhelos o deseos o propósitos, estamos mal. No vamos a entender nunca el plan de Dios y vamos a terminar en un lugar que no quisiera ni mencionar en este momento. Por ejemplo, cuando vamos a la Biblia y vemos a un hombre históricamente cierto, como es Lot, él cometió una equivocación grandísima, porque él miró las cosas solamente desde el punto de vista material y fue un fracaso para su vida. Eso le pasa a todo ser humano. El que ignora la Biblia le va mal. La Biblia es mejor que el oro refinado, dice el salmista. Es más dulce que la miel. O sea que el cristiano no necesita ir a otro lado, a otra fuente, para encontrar satisfacción para su alma. No, la Biblia es, hermano, una fuente de bendición, una fuente de poder, una fuente de gracia, pero hay que acudir ahí, hay que ir a leerla, hay que estudiarla. ¿Qué hace la Biblia en el corazón de aquella persona que la estudia con reverencia y humildad? ¿Qué hace la Biblia? ¿Qué produce la Biblia? La Biblia dice que, aquí el mismo texto del Salmo 19, dice que la palabra convierte el alma. O sea que restaura, sana, conforta el alma, porque es la palabra del Señor. Como dice el salmista en el Salmo 23, que el Señor conforta nuestra alma, conforta nuestra vida, porque es nuestro pastor. La palabra nos trae a nosotros sanidad al alma, sanidad al espíritu, liberación espiritual. O sea que la palabra convierte al pecador de sus caminos, lo restaura cuando se ha desviado y lo hace regresar al camino correcto. Dice el salmista que la palabra de Dios, cuando uno lo estudia con corazón humilde, honesto y con hambre de justicia, dice que hace sabio al sencillo.
al más sencillo le da sabiduría, porque es la palabra de Dios. Dice también en el Salmo 19 que el Señor le produce a regocijo. La palabra de Dios llena de regocijo el alma. O sea que hallamos gozo en la palabra cuando la leemos con corazón abierto. También dice que la palabra alumbra el alma. O sea, la exposición de tus palabras alumbra, dice el Salmo 119 y 130. O sea, alumbra lo más íntimo de nuestro ser. Es la única, la palabra de Dios es la única capaz de dividir el espíritu del alma. Es la palabra poderosa, por eso al leerla, el poder divino del Señor trabaja en nuestro interior en forma misteriosa, pero real. Dice el salmista que la palabra de Dios permanece para siempre. Todo pasa, menos la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. A la Biblia la han perseguido, la han prohibido, la han quemado, pero la Biblia, la palabra, está siempre firme. Como alguien dijo, la Biblia es un yunque donde muchos martillos se han gastado y ella siempre está firme. La palabra de Dios enriquece mejor que oro y plata, dice el salmista. Satisface el alma, el espíritu. O sea que como la miel satisface el cuerpo, la palabra satisface, llena el alma. También la palabra de Dios advierte, dice el salmista. Nos advierte de qué? Del peligro del pecado, del peligro de vivir indiferentes, del peligro de no acordarnos de la sangre de Jesucristo o de Jesucristo que murió en la cruz por nosotros. También dice el salmista que la palabra de Dios, al que la lee, la estudia, la obedece, le da recompensa. El dinero no puede darnos verdadera satisfacción o recompensa, digamos, que permanezca. No, son cosas efímeras las riquezas. Pero la palabra de Dios enriquece el alma, como dije anteriormente, y nos capacita para vivir para el Señor. Esta palabra nos da recompensas eternas, maravillosas, están en la Biblia. Dice que hay recompensa en guardar la palabra. O sea que ella habla de que la recompensa de Dios es verdadera. Por eso dice, el que lee, estudia la palabra, será bienaventurado en lo que hace. En conclusión, escúcheme esto que le voy a decir. La Biblia, nos guste o no, es la única regla infalible de fe y conducta. Todo el quehacer del creyente tiene que ser valorado de acuerdo a las Escrituras. Lo vuelvo a repetir esto, lo digo en otra palabra. Nuestra vida, nuestra fe, nuestra conducta debe de ser de acuerdo a la Escritura. De lo contrario, no es válida. La religión puede ser atractiva al gusto humano, pero si no está de acuerdo a las normas de la Biblia, es una religión vana. Estamos a tiempo de volver a la Biblia. Si nosotros no ajustamos nuestra fe y estilo de vida a lo que la Biblia dice, ella misma nos va a condenar, hermano. Qué tremendo esto. Hermanos míos, vuelvo a repetir, si no ajustamos nuestra fe y nuestra conducta, nuestro estilo de vida, nuestra liturgia en la iglesia, todo lo demás, el quehacer, la administración, si no se hace de acuerdo a las Escrituras, hermanos, ese libro nos va a condenar en vez de salvarnos. Recuerde que la Biblia es el código eterno por medio del cual seremos juzgados. Está escrito a la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Dice la palabra en Isaías 8:20. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que hablé, ella les juzgará en el día postrero. Ignorar las Escrituras, hermanos míos, es ignorar a Dios. Ojalá Dios tenga misericordia
y revela el corazón de las personas, especialmente los pastores, que estamos traicionando mucho al Señor, pero esto lo vamos a pagar caro. ¿Por qué? Porque estamos guiando al rebaño conforme a los criterios de nosotros, conforme a nuestros propósitos carnales. Esto va a estar muy caro para muchas personas. Tenemos que volver a las Santas Escrituras. Todos nuestros actos, repito, todo lo que hacemos en la iglesia, en el negocio, en el trabajo, en la conducta diaria, todo tiene que ser de acuerdo a las Escrituras. Y si no, este libro nos va a condenar. Recuerde, el Señor dice que el que ignora o desecha su palabra será desechado por él. Gracias, Señor. Espero que usted bendiga a las personas que lograron escuchar o escuchen este mensaje. Yo le ruego, Señor, que se glorifique su nombre y ayude a todos nosotros, porque somos seres humanos y nos equivocamos y queremos buscar caminos que nos parecen a nosotros correctos, pero son caminos de muerte. Dios mío, ayúdanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano, por haber estado con nosotros. Espero sus oraciones para poder seguir adelante compartiendo la palabra del Señor.